Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien y seguros en casa. El día de hoy vamos a trabajar sobre el tema del muestreo y vamos a ver cómo aplicarlo en SPSS. Bueno, vamos a empezar primero con la noción de la población. Es importante reconocer pues que en términos del muestreo vamos a partir primero de un supuesto, y este supuesto es que tenemos que trabajar con todas las unidades que se vuelvan objeto de interés a nuestro trabajo de investigación. A esto le vamos a conocer como población, es decir, todos los sujetos, objetos, documentos o datos que resulten de interés a nuestro trabajo van a considerarse una población. Hay que pensar que las poblaciones pueden ser de dos tipos. Las vamos a considerar finitas o infinitas. Finitas cuando nosotros las podamos contar, o infinitas cuando no las podamos contar. Esto significa que si yo estipulo, como por ejemplo, trabajar con todos los adolescentes en México, o mi población es los adolescentes de México, pues es un número infinito, no lo puedo considerar todo. Pero si yo digo adolescentes del Estado de México, de la preparatoria rural número 2, grupo A, pues es una población completamente finita, puedo trabajar con todos ellos. Ahora, si nosotros tenemos poblaciones infinitas, entonces es necesario que seleccionemos muestras. ¿Y qué es una muestra? Pues bueno, una muestra es una parte representativa de la población, y subrayo la palabra representativo porque esto significa que la muestra debe tener todas las características de la población. Como pueden ver ahí en la imagen, pues les he puesto esta parte de aquí, que podríamos representarla como la población, y de ahí se extrae una parte que es similar y que incluye las mismas características pues que la población. Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de representatividad. Ahora, para poder hacer las muestras vamos a considerar que hay diferentes tipos. Vamos a llamar muestras aleatorias y muestras no aleatorias a esta primera clasificación. Las muestras aleatorias, como su nombre lo dice, pues dependen del azar, y en este caso nosotros les vamos a otorgar la misma probabilidad de participación a todas las unidades que vamos a muestrear dentro de la población. De ello vamos a extraer diferentes tipos. Vamos a tener muestras aleatorias simples, y esto es, insisto, mediante un cálculo en el que a todos les vamos a otorgar la misma posibilidad de ser seleccionados. Vamos a tener muestras aleatorias estratificadas, y estas, ¿cómo las vamos a entender? Pensemos nosotros que supongamos en una preparatoria, si yo hago una muestra aleatoria simple, tengo probabilidad de sesgar, digamos, la representatividad, en el sentido de que puede haber más alumnos de primero, segundo, tercero, cuarto o quinto o sexto, ¿no? que en comparación con ¿no? con otros grupos. Supongamos que hay 500 de segundo y 20 de sexto. Entonces, si hacemos un muestreo aleatorio simple, no garantizaríamos la representatividad. Para ello nos sirve el muestreo estratificado. El muestreo estratificado pues se explica, digámoslo así, en virtud de la proporcionalidad que deben guardar los subgrupos al interior de la muestra. Deben ser proporcionales en la participación. Vamos a tener muestras aleatorias por conglomerados, y esta se realiza sobre todo en estudios donde se realizan, por ejemplo, censos, encuestas de opinión y demás cuestiones, porque la selección se hace en función de la región geográfica. Y vamos a tener muestras aleatorias por racimos, que también se conocen como polietápicas. ¿Por qué? Porque la muestra por racimos incluye diferentes procesos de muestreo, que pueden ser simples, estratificados o por conglomerados. Ahora, hay que considerar que el método de selección de las muestras puede realizarse de dos maneras: sin reemplazamiento y con reemplazamiento. ¿Qué significa esto? Bueno, sin reemplazamiento es que si nosotros seleccionamos a un elemento de la población, entonces ya no va a tener probabilidades de ser escogido nuevamente. Es como si tuviéramos una bolsa llena de canicas negras y rojas, y si sacamos una canica y es una canica roja, la volvemos a regresar, ¿no? Y la volvemos a seleccionar, y tiene la misma probabilidad, o la probabilidad se mantiene siempre. Entonces, sin reemplazamiento es que sacamos las canicas de la bolsa, no las volvemos a meter, y con reemplazamiento es que las seleccionamos pero las volvemos a colocar en la bolsa. Y vamos a tener otro tipo de muestras que les vamos a llamar no aleatorias, y esas dependen pues de la intencionalidad del investigador. Las vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a centrarnos entonces en las muestras aleatorias.
Fíjense, aquí está nada más especificado, ahí para que le echen un lente, ¿no? Las características de las muestras. Tenemos las simples, las estratificadas por conglomerados y por racimos, con sus características. Ahora, ¿cómo vamos a calcular una muestra aleatoria simple? Y aquí hay que prestar mucha atención porque lo que tenemos que considerar primero es el margen de error que vamos a utilizar al calcular nuestra muestra. El margen de error es la probabilidad de que nosotros nos equivoquemos al seleccionar pues nuestros participantes. Y vamos a tener tres niveles de confianza que se han establecido, digámoslo así, dentro de la comunidad académica como ciertos estándares para poder calcular las muestras. Vamos a tener niveles de confianza del 90, 95 y 99%. Cuando tenemos del 90% es para estudios exploratorios, digámoslo así, estudios pues que van siendo iniciales. Del 95% es el criterio que utilizamos en las ciencias sociales y 99% en las ciencias exactas. Consideren ustedes que el nivel de confianza siempre se complementa con el nivel de error. En este caso aquí yo les estoy poniendo el porcentaje de error. Como pueden ver, si tenemos un nivel de confianza del 90%, el porcentaje de error va a ser del 10% y en total nos dan el 100%. Lo mismo si tenemos el nivel de confianza en 95 más el 5% de error nos da el 100% y el 99% de confianza más el 1% de error nos da el 100%. Recuerden que no puede haber probabilidades mayor a 1 y por ende pues no puede haber más del 100% del evento. Tenemos ahí entonces el porcentaje de error expresado en valores probabilísticos con el símbolo de alfa o el valor alfa, que es 0.10 para el 90% de confianza, 0.05 para el 95 y 0.01 para el 99. Y tenemos el valor estándar al que podemos situar el error dentro de una curva normal, que es a 1.645 desviaciones estándar para un alfa de 0.10, 1.960 para un alfa de 0.05 y 2.576 para un alfa de 0.01, todas estas distribuidas en las dos partes o las dos orillas de la curva normal. ¿Cómo le vamos a hacer para calcular el muestreo aleatorio simple? Vamos a utilizar esta fórmula que tenemos aquí enfrente, que nos explica el tamaño de la muestra va a ser igual a la multiplicación de la probabilidad de encontrar las características de la muestra que estamos buscando por la probabilidad de no encontrar las características de esta muestra, multiplicado por el valor estándar del error elevado al cuadrado y dividido entre el error también al cuadrado. Entonces, ¿esto qué significa? Vamos a verlo con un ejemplo. Y tenemos aquí, en el Estado de México se beneficia el 56% de las mujeres mediante apoyos sociales y nos hacemos la pregunta, ¿qué tamaño tendrá una muestra de mujeres beneficiarias de un programa social si se considera un margen de error del 5%? Entonces, como podemos observar en la pantalla, tenemos la probabilidad de encontrar mujeres beneficiadas es del 0.56, es decir, el 56% transformado en probabilidad. La probabilidad de no encontrar mujeres beneficiarias es lo que resta para el 100 o para el 1, en este caso es el 0.44, si ustedes suman P más Q nos da el 1, y vamos a utilizar un nivel de error de 0.05 y por ende el valor estándar que lo obtenemos de la tabla anterior es de 1.960. Ese valor nunca cambia, esos valores ya están comprobados, insisto, en una distribución normal. Si nosotros hacemos la multiplicación y la división pues, de estos datos nos da un número que es 378.72, pero como no podemos, 62, perdón, pero como no podemos trabajar con 0.62 de mujer, entonces lo tenemos que redondear al inmediato siguiente. Por lo tanto, nuestra muestra tendría que estar compuesta por 379 mujeres. Ahora vamos a ver el muestreo aleatorio simple cuando ya conocemos el tamaño de la población. La fórmula es un tanto distinta. Y nos dice la fórmula, el tamaño de la muestra va a ser igual al tamaño de la población dividido entre 1 más el error al cuadrado multiplicado por el tamaño de la población. ¿Cómo lo vamos a ver en un ejemplo? De la siguiente manera. Nos preguntamos, ¿qué tamaño tendrá una muestra de niños inscritos en la preparatoria Benito Juárez si se considera un error del 5%? Si se sabe que el total de niños, ¿no?, que están inscritos, bueno, niños pues son de preparatoria, ¿verdad?, tan chiquitos, es de 3.061. Y entonces tenemos ahí el tamaño de la población es de 3.061 y el margen de error es de 0.05.
Entonces lo que hacemos es dividir 3061 entre 1 más el producto de 0.05 al cuadrado por 3061 y nos da un total de 353.77 alumnos o niños, como les puse yo acá. Pero como no podemos tener 0.77 de niño, entonces lo redondeamos al inmediato superior, que es 354. Por ende, nuestra muestra será de 354. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar el muestreo aleatorio estratificado? Recuerden que para el muestreo aleatorio estratificado pues vamos a reconocer la diferencia que existe al interior de la población y de la muestra. Entonces vamos a considerar la existencia de subgrupos. Por ende pues necesitamos hacer una ponderación que resulte equitativa para todos los estratos. Y vamos a utilizar esta fórmula que se encuentra escrita ahí, que dice KSH es igual al tamaño de la muestra dividido entre el tamaño de la población. Así vamos a calcular la ponderación. Y tenemos aquí un ejemplo. Dice, mediante un muestreo aleatorio simple se estimó que la muestra de alumnos de la preparatoria Benito Juárez, o sea, el ejemplo anterior, era de 354. Sin embargo, se encuentran representados pues de manera inequitativa. Y fíjense, si nosotros lo vemos, tenemos aquí, ¿no?, los grados en segundo, en cuarto y en sexto. En segundo tenemos 148, en cuarto tenemos 96 alumnos y en sexto 110. Si nosotros hiciéramos un muestreo aleatorio simple, pues a lo mejor tendríamos problemas de representatividad, en tanto que hay más alumnos de segundo que de cuarto, y más alumnos de sexto que de cuarto, y más alumnos de segundo que de sexto. Entonces podríamos caer en un error. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que calcular nuestro factor de ponderación, que lo encontramos justo aquí. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues dividimos el tamaño, ¿no?, de alumnos de segundo grado, 148, entre el total, ¿no?, de todos los que estamos seleccionando. Entonces son 148 entre 354 y nos da 0.41. Ese 0.41 lo vamos a multiplicar por el total de alumnos, por 148, y nos va a dar 61.8. Si lo redondeamos al inmediato superior, nos da a 62. Entonces tendríamos que seleccionar 62 alumnos de segundo. Lo mismo pasa con los de cuarto. El factor de ponderación es 0.27 y si lo multiplicamos por 96 nos da 26 alumnos de cuarto. Y finalmente, si multiplicamos el factor de ponderación del grupo de sexto grado, es de 0.31 por 110, tenemos entonces 34 alumnos. En total, entonces, nuestra muestra tendría que estar compuesta por 122 alumnos, 34 de sexto, 26 de cuarto y 62 de segundo. Vamos ahora con las muestras no aleatorias y estas son muy sencillas de entender dado que no requieren ningún cálculo. Hay que considerar que para las muestras no aleatorias pues todo depende de la voluntad del investigador. Entonces el primer tipo de muestra que vamos a tener es intencional y en este pues el investigador es quien define el tamaño de la muestra y seguramente les habrá tocado en alguna clase que algún profesor les dice bueno pues agárrate 200, ¿no? ¿Y cómo sabe el que 200? Pues porque seguramente tendrá ya la experiencia y sabrá que pues con ese número es suficiente para representar a un grupo específico, ¿no? Una población. Pero pues bueno, ahí no hay ningún cálculo. El segundo es el muestreo por conveniencia y ese vamos a ponerlo así en términos muy laxos, es hasta que se junten los necesarios. ¿Qué significa esto? Que nosotros estimamos un tamaño de población, o bueno, decimos un tamaño de muestra, decimos quiero juntar 200 participantes. Y entonces vamos preguntándole a la gente, ¿quiere participar? Sí, ¿quiere participar? No. Y entonces hasta que juntemos todos los 200 que quieran participar, decimos que hemos cubierto la muestra. Este es el peor tipo de muestreo que podemos utilizar porque a fin de cuentas podemos intuir que ya se está sesgando, digamos, el resultado, partiendo pues de la voluntad de los participantes por insertarse en el estudio. Entonces es el menos recomendable. Vamos a tener otro tipo de muestreo que se llama por cuotas y en este es el equiparable al muestreo estratificado, pero aquí no hacemos tampoco ningún cálculo porque aquí el investigador es quien decide el número de participantes por estrato, es decir, él establece una cuota y entonces como pudimos observarlo en el ejemplo anterior de la preparatoria de segundo, cuarto y sexto, yo puedo decir pues escógete 50 de cada grupo y con eso es más que suficiente, ¿no? Y establezco yo de manera priorística el tamaño de las cuotas o de los grupos.
Y finalmente tenemos el muestreo bola de nieve, que se utiliza cuando trabajamos con poblaciones que son bien difíciles de acceder, pensando, por ejemplo, imagínate en trabajar una muestra de mujeres transexuales que vivan con VIH. Es una muestra muy difícil de acceder, por lo tanto, pues no podemos tener un criterio estadístico específico y tenemos que seleccionar pues una muestra a partir de un informante que nos lleve a otro y esos dos informantes nos lleven a otro y así sucesivamente. Ahora vamos a ver cómo calcular las muestras aleatorias simples y estratificadas en SPSS. Bueno, vamos a ver cómo tenemos que generar las muestras dentro del SPSS y pues les pido pongan mucha atención y tengan calculadora a la mano porque la van a utilizar. Bueno, primero vamos a generar un muestreo aleatorio simple. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, vamos a tener una base de datos corriente común, ¿no? Yo tengo una aquí que hemos estado trabajando que tiene un total de 258 datos, como pueden observar, y sobre esa vamos a generar una muestra. Vamos a asumir que estos datos forman parte, digamos, de un estudio poblacional y yo quiero sacar una muestra. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues recuerden ustedes que solamente las muestras aleatorias son las que requieren un cálculo. Entonces vamos a hacer una muestra aleatoria simple, es decir, vamos a escoger aquí a cualquiera de los participantes o una muestra compuesta pues por cualquiera de los participantes. Y vamos a utilizar el método de selección sin reemplazamiento, es decir, vamos a darle chance de que participe una sola vez cada uno de los miembros de la población en la muestra. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues bueno, tenemos un total de 258 casos, dijimos, eso nos obliga a hacer el cálculo del tamaño de la muestra, es decir, tenemos que considerar la fórmula que habíamos visto anteriormente. Y entonces, siguiendo los pasos, decíamos, el tamaño de la muestra va a ser de 258 casos dividido entre 1 más un error de 0.05, porque dijimos que es el que vamos a utilizar en psicología y en ciencias sociales, elevado al cuadrado por 258. Si nosotros lo consideramos de esa manera o hacemos el cálculo de esa forma, entonces vamos a tener un tamaño de muestra de 157 participantes. Es decir, de estos 258 yo tengo que seleccionar 157. ¿Cómo le voy a hacer? Pues bien fácil. Nos vamos a ir aquí a donde dice datos y después de datos vamos a seleccionar casos y le picamos ahí. Entonces vamos a observar aquí en las ventanas que nos dice seleccionar todos los casos y se satisface una condición y aparece una opción que dice muestra aleatoria de casos. Le vamos a picar encima y nos va a habilitar este cuadrito que dice ejemplo. Entonces le picamos en ejemplo y nos dice tamaño de la muestra, aproximadamente un porcentaje de todos los casos. Eso es si no tenemos el tamaño de la población, como pueden ver. Pero como ya lo calculamos, le vamos a pedir que nos dé 157 casos. Es decir, que de estos 258 nos genere, digamos, una muestra de 157 de forma aleatoria. Y le vamos a poner exactamente 157 casos de los primeros 258. Pues 258 es el tamaño de nuestra población. Le damos continuar y le vamos a pedir que estos casos o esta nueva muestra nos la copie a un nuevo conjunto de datos. Yo le voy a poner aquí muestra ejemplo, ¿no? Y vamos a generar pues nuestra muestra. Le damos clic en aceptar y listo. Ahora nos generó una nueva base de datos. Como pueden observar, en esta nueva base de datos tenemos ya seleccionados de forma aleatoria los 157 casos que yo le solicité. Ahora, vamos a hacer un muestreo complejo o un muestreo polietápico. Nuestra primera etapa fue hacer un muestreo aleatorio simple. Ahora voy a querer hacer un estratificado en virtud de, vamos a considerar primero que el sexo pues es una variable que puede estar mal representada o puede generarnos sesgos. Vamos a ver cuántos hombres y cuántas mujeres hay. Entonces nos vamos a analizar y le vamos a picar aquí en estadísticos descriptivos y le vamos a también picar aquí donde dice frecuencias. Vamos a ver cuántos hombres, cuántas mujeres hay.
Y de acuerdo con nuestra hojita de resultados, obtenemos que hay 89 mujeres y tenemos 68 hombres. Esto es, tenemos 56.7% de mujeres y 44.3% de hombres. Estamos hablando de una muestra que no es equitativa, no están representados de manera pareja, por decirlo así. Por ende, pues vamos a generar un muestreo estratificado. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues nos vamos a ir aquí a nuestra base de datos que ya teníamos con la muestra total de los 157 casos y le vamos a picar en analizar y nos vamos casi hasta abajo donde dice muestras complejas. En muestras complejas le vamos a pedir que nos genere, o vamos a, ay, se me mueve un poquito, pero lo vamos a poner aquí donde dice seleccionar una muestra. Y nos va a desplegar el asistente de muestreo. Este asistente lo vamos a tener que llenar primero antes de hacer la muestra. Y entonces cuando utilizamos este diseño muestral por primera vez vamos a generar una muestra. Entonces le vamos a poner aquí, ¿qué desea hacer? Diseñar una muestra. Y le vamos a picar aquí donde dice examinar. Vamos a guardar aquí en cualquier carpeta de documentos que ustedes tengan. Vamos a ponerle el nombre que ustedes quieran. Yo le voy a poner muestra ejemplo, ¿no? Pero ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Y le vamos a dar guardar. Este es un archivo distinto, digamos, al que se guarda comúnmente. Este tiene una terminación .csplan, porque es un plan de muestreo. Una vez que ya le picamos ahí, le vamos a dar aquí abajo donde dice siguiente. Y aquí vamos a colocar las etapas. La primera etapa que nosotros realizamos pues, fue un muestreo aleatorio simple, por ende ya no hay que hacerlo. Les decía yo, vamos a hacer un estratificado. Entonces vamos a poner aquí el sexo como un criterio a estratificar, ¿sí? No vamos a poner conglomerados ni ponderación muestral, entonces vamos a ponerle aquí etiqueta de etapa, vamos a ponerle sexo, ¿no? Porque es nuestro estrato. Le damos siguiente y aquí está el método que vamos a utilizar para seleccionar los casos. Yo le voy a pedir que sea un muestreo aleatorio simple sin reposición, es decir, que no se repitan los casos. Y le voy a pedir siguiente. Ahora aquí necesitamos pues nuestro cálculo. Vamos a calcular nuestro factor de ponderación así como lo vimos con el cálculo manual. Y entonces el KSH para la muestra de hombres, si nosotros hacemos 68 entre 157 nos da 0.43, eso lo pueden hacer con su calculadora. Y el estrato de las mujeres es 89 entre 157 nos da .566. Entonces, aquí en unidades yo voy a seleccionar, en lugar de recuentos, voy a ponerle proporciones. Pero como tenemos estratos de tamaños distintos, es decir, tenemos 89 mujeres y 68 hombres, le voy a poner aquí en donde dice valores desiguales para los estratos. Y le voy a picar donde dice definir. Entonces, como pueden apreciar aquí, el valor de la variable sexo tiene pues los dos valores que adquiere, hombre o mujer. Entonces, en proporción para las mujeres le voy a poner .566 y para el caso de los hombres le voy a poner .433. Le doy continuar y aquí le doy siguiente. No vamos a guardar ninguna de estas variables, le vamos a dar siguiente y aquí está el resumen de nuestro muestreo. Como no queremos diseñar otra etapa o no queremos añadirle más etapas, le vamos a dar siguiente, ¿sí? Vamos a extraer una muestra en una sola etapa, ¿sí? Y le damos nuevamente siguiente y vamos a guardar nuestro archivo como un nuevo conjunto de datos. Entonces yo le voy a poner ahí muestra, vamos a ponerle EST de estratificada, por ejemplo. Le damos siguiente, guardamos en un archivo de plan y extraemos la muestra y le damos finalizar. Entonces, ¿qué es lo que nos va a generar ahora nuestro programa? Nos va a generar una nueva base de datos donde yo ya tengo mi muestra estratificada. Y aquí, como pueden ver, tengo
79 casos, que ya es la segunda etapa de mi muestra, ¿no? Ya son 79 casos, pero ahora sí deben estar representados de manera proporcional tanto los hombres como las mujeres. Nos vamos a nuestra hojita de resultados y ya tenemos ahí la proporción exacta, digamos, o idónea para representar nuestra muestra. Como ven, es un tanto largo el procedimiento, sin embargo, esto nos garantiza, ¿no? Este procedimiento nos garantiza una representación justa, equitativa de los miembros de la población, ¿no? Entonces, pues bueno, espero les haya sido de utilidad. Practiquen mucho este tipo de ejercicios y sigan paso a paso las indicaciones para que tengamos un buen cálculo. Les deseo que estén de lo mejor, cuídense mucho y nos vemos en otro video. Bye.